Hola, el día de hoy hablaré sobre lo que son las memorias de RAM, SRAM, BIOS y microprocesadores. Comencemos con la memoria de RAM. La memoria de RAM, o Dynamic Random Access Memory, es un tipo de memoria dinámica de acceso aleatorio que se usa principalmente en los módulos de memoria RAM y en otros dispositivos, como memoria principal del sistema. Se denomina dinámica, ya que para mantener almacenado un dato, se requiere revisar el mismo y recargarlo, cada cierto periodo, en un ciclo de refresco. Su principal ventaja es la posibilidad de construir memorias con una gran densidad de posiciones y que todavía funcionen a una velocidad alta. En la actualidad se fabrican integrados con millones de posiciones y velocidades de acceso medidos en millones de bits por segundo. Es una memoria volátil, es decir, cuando no hay alimentación eléctrica, la memoria no guarda la información. Inventada a finales de los 60, es una de las memorias más usadas en la actualidad. La celda de memoria es la unidad básica de cualquier memoria, capaz de almacenar un bit en los sistemas digitales. La construcción de la celda define el funcionamiento de la misma. En el caso de la DRAM moderna, consiste en un transistor de efecto de campo y un condensador. El principio de funcionamiento básico es sencillo. Una carga se almacena en el condensador significando un 1 y sin carga un 0. El transistor funciona como un interruptor que conecta y desconecta al condensador. Este mecanismo puede implementarse con dispositivos discretos y de hecho muchas memorias anteriores a la época de los semiconductores, se basaban en arreglos de celdas transistor-condensador. Las celdas en cualquier sistema de memoria, se organizan en la forma de matrices de 2 dimensiones, a las cuales se accede por medio de las filas y las columnas. En la DRAM estas estructuras contienen millones de celdas y se fabrican sobre la superficie de la pastilla de silicio formando áreas que son visibles a simple vista. En el ejemplo tenemos un arreglo de 4x4 celdas, en el cual las líneas horizontales conectadas a las compuertas de los transistores son las llamadas filas y las líneas verticales conectadas a los canales de los FET son las columnas. Para acceder a una posición de memoria se necesita una dirección de 4 bits, pero en las DRAM las direcciones están multiplexadas en tiempo, es decir, se envían por mitades. Las entradas marcadas como A0 y A1 son el bus de direcciones y por el mismo entra la dirección de la fila y después la de la columna. Las direcciones se diferencian por medio de señales de sincronización llamadas RAS, del inglés row address strobe, y CAS, column address strobe, que indican la entrada de cada parte de la dirección. La escritura en una posición de memoria tiene un proceso similar al de arriba, pero en lugar de leer el valor, la línea de columna es llevada a un valor indicado por la línea D y el condensador es cargado o descargado. El flujo del dato es mostrado con una línea gruesa en el gráfico. La memoria SRAM o Static Random Access Memory, es un tipo de memoria basada en semiconductores que a diferencia de la memoria de RAM, es capaz de mantener los datos, mientras esté alimentada, sin necesidad de circuito de refresco. Sin embargo, si son memorias volátiles, es decir que pierden la información si se les interrumpe la alimentación eléctrica. Estas memorias son de acceso aleatorio, lo que significa que las posiciones en la memoria pueden ser escritas o leídas en cualquier orden, independientemente de cuál fuera la última posición de memoria accedida. Cada bit en una SRAM se almacena en 4 transistores, que forman un biestable. Este circuito biestable tiene 2 estados estables, utilizados para almacenar, representar, un 0 o un 1. Se utilizan otros 2 transistores adicionales para controlar el acceso al biestable durante las operaciones de lectura y escritura. Una SRAM típica utilizará 6 MOSFET para almacenar cada bit. Adicional, antes de continuar voy a contar un chiste. Estaba una mujer con su marido, la mujer se quita toda la ropa y le dice al marido, mi amor quiero que me hagas travesuras, y el marido le esconde la ropa jaja xd. Bueno, continúo. El BIOS, cuyas siglas en inglés significan Basic Input Output System, es un software que localiza y reconoce todos los dispositivos necesarios para cargar el sistema operativo en la memoria RAM. Es un software muy básico instalado en la placa base que permite que ésta cumpla su cometido. Proporciona la comunicación de bajo nivel, el funcionamiento y configuración del hardware del sistema que, como mínimo, maneja el teclado y proporciona una salida básica durante el arranque. El microprocesador o simplemente procesador, es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración, se le suele asociar por analogía como el cerebro de un sistema informático. El procesador puede definirse como un circuito integrado constituido por millones de componentes electrónicos agrupados en un paquete.
Constituye la unidad central de procesamiento CPU de un PC catalogado como microcomputador. Desde el punto de vista funcional es, básicamente, el encargado de realizar toda operación aritmético-lógica, de control y de comunicación con el resto de los componentes integrados que conforman un PC, siguiendo el modelo base de von Neumann. También es el principal encargado de ejecutar los programas, sean de usuario o de sistema. Solo ejecuta instrucciones programadas a muy bajo nivel, realizando operaciones elementales, básicamente, las aritméticas y lógicas, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria. Esta unidad central de procesamiento está constituida, esencialmente, por registros, una unidad de control y una unidad aritmético-lógica. Esto es todo, espero haya sido de su agrado. Antes de irme voy a contar un chiste. Estaba un profesor repartiendo calificaciones, a Luisito le puso un 10, a Pedrito un 8, a Juanito un 6, a Jaimito un 0, y Jaimito pregunta, oiga profesor, ¿y por qué a mí un 0? Y el profesor le dice, porque has copiado el examen de Pedrito. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque las 4 primeras preguntas están iguales, y en la última pregunta Pedrito respondió. Esa, no me la sé y tú has puesto. Yo tampoco, jaja, xd. Esto ha sido todo, nos vemos, y hasta la próxima.